Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir un miércoles más al archivo a escuchar las conferencias que hemos preparado para acompañar al ciclo de Rubens, de Al hilo de Rubens, para ir conociendo un poco más sobre esta maravillosa serie que tenemos en Pamplona. Hoy se acopla un poco. Hoy tenemos con nosotros a Concha Herrero Carretero, que ha sido, tengo que darle las gracias y no me cansaré de dárselas por haberse sumado a este proyecto nuestro desde el principio. En el momento en el que dijimos que teníamos un programa de difusión en paralelo al de restauración y recuperación del conjunto de tapices, se animó enseguida. Tengo que decir que fue un poco atraco a mano armada. Pero así que, no me voy a cansar de agradecérselo. Es un lujo tenerla aquí con nosotros. Espero que disfrutéis muchísimo. Yo creo que es la persona que más sabe de tapices en este mundo. Lleva desde... ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y lleva desde 1982 hasta que se ha jubilado recientemente como conservadora de la colección de tapices de Patrimonio Nacional, que es, yo creo que una de las más extensas, si no del mundo, ¿no? Y es, desde luego, valiosísima. Ha comisariado muchas exposiciones sobre tapices, ha participado en proyectos de investigación súper interesantes, es miembro del grupo, que os voy a leer porque es que el currículum es impresionante, voy a hacerlo más cortito. Pero tenéis que saber la de cosas que ha hecho esta mujer, que además es un encanto. Por eso me jubilo. Vamos. Os cuento. Es consejera de dirección del Centro Internacional de Estudio de Textiles Antiguos en Lyon, en Francia, delegada científica del proyecto comunitario de monitorización de daños en tapicerías históricas en Reino Unido, miembro del proyecto Tapices de Rafael del Victorian Albert Museum de Londres, miembro de CODAR, del Consejo Internacional de Conservadores de Arte Flamenco de Ámsterdam, miembro del Grupo de Estudio de Tapicería Occidental y Grupo de Trabajo de Textiles del ICOM, miembro del Comité Científico del Inventario de Tapices del Patrimonio Histórico Español, la Ruta de los Tapices, que quizás es el último proyecto así más grande que está puesto en marcha y al que nos invitaron a participar, y ahí estamos, si nos sumamos o no. Miembro asesora del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ya sabéis ¿Todos que hay firmes? Todos firmes. Ya sabéis que hemos perdido muchísimos tapices legal o ilegalmente y entonces pues es importante ir localizándolos por el mundo y recuperándolos en lo posible. Investigadora de referencia del Instituto Universitario de la Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora del proyecto Aracne, que es súper importante, en Burdeos. Del proyecto Tapicerías de la colección de Glasgow, investigadora del proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares, las colecciones de tapices de los grandes de España en el siglo XVII, investigadora del proyecto de investigación de la Universidad Complutense de Madrid para caracterización de las colecciones de las producciones textiles coptas, sasánidas, bizantinas e hispano-musulmanas en las colecciones públicas españolas. Ha publicado 10 libros en solitario, otros 10 compartidos y más de 72 capítulos y artículos en libros. Así que es para nosotros un lujazo tenerla aquí y poder escucharla esta tarde. Os dejo con ella. Gracias, Concha. Gracias a ti, Alicia. Gracias a Alicia y a todos los que hoy os habéis acercado aquí para escucharme, pero tenía apuntados los nombres de algunas personas que no quiero que se me olviden y al final de las conferencias a mí se me olvida todo, incluso de dar las gracias. Entonces, quería dar las gracias a José Sánchez García, que me ha ayudado para llegar hasta aquí hoy, a pesar de las dificultades y de la bajada del tren en Tafalla. En fin, hemos tenido muchos líos. Por supuesto, a Susana Herreros, que me ha dicho Alicia que fue es la directora del Servicio de Patrimonio Histórico, que la presentó a ella el pasado miércoles. A Félix Segura, que es el jefe del Archivo General, que es donde estamos y al que, desde luego, como anfitrión, le tenemos que estar todos agradecidos
por haber dejado esta sala estupenda. Yo es el primer día que veo los tapices realmente, los he visto sueltos en diferentes, hace años, en el 2007 algunos, otros los he visto en la fábrica de tapices recientemente con Alicia. Y por supuesto Alicia, que cuando fue a Madrid hace unos meses para comprobar el estado del trabajo que tenían encomendado en la fábrica, pues me llamó sin saber ni dónde estaba ni qué hacía, y me dijo que si podíamos vernos, que le encantaría. Yo no sabía tampoco a qué iba a Madrid, con lo cual fui a ciegas, como el señorín que habéis elegido de motivo para los carteles, la ceguera. Fui a ciegas a esta cita, y de esa cita pues salió un proyecto expositivo, un libro y un ciclo de conferencias en el cual me encuentro hoy. No quería tampoco dejar la oportunidad de citar a Cervantes, por eso me reía ahora cuando algunos de los que estáis presentes os fijabais en el detalle que hay en la imagen, porque es el reverso de uno de los tapices, el primero que está aquí a mi izquierda, que es el Triunfo del Amor Divino. Es un carro triunfal arrastrado por dos leones, y en el reverso se ve perfectamente el transcurso del tiempo, pero se ven muchas más cosas. Y Cervantes, que conocía el valor de los tapices, en el Quijote, en la última parte, cuando Don Quijote va a Barcelona, visita una imprenta, se encuentra con un traductor y departe con él en un chispeante diálogo. Y Cervantes en esa novela nos hace alusión, se lo voy a leer a ustedes textual. Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Afortunadamente, nosotros ahora las vemos con la lisura prácticamente y la tez de ese anverso, porque estas series extraordinarias que se tejieron en Bruselas son perfectamente visibles los dibujos y los contornos en el reverso, porque los tapiceros eran tan hábiles que cuando enlazaban las canillas por el reverso nunca las dejaban como nudos colgando, que era lo que oscurecía esos reversos. Y este detalle muestra la calidad de estas piezas, es un detalle de estos paños, no de los de las descalzas, que es la serie primera, muestra la calidad extraordinaria con la que Francisco Van den Ecke, que es el tapicero con sus marcas en los orillos, y su equipo, nunca trabajaban solos, FHV, VH, es Francisco de Ecke, sería Van, es el promotor, pero trabajaba con un equipo extraordinario para tejer unos paños en el plazo más breve posible. Se trabajaba simultáneamente, no se trabajaba en un telar y a continuación se montaba otro tapiz y así sucesivamente, sino que se simultaneaba el tejido para poder conseguir acabar en el más breve plazo posible. Cuando Alicia me pidió que colaborara con este gran proyecto cultural de conservación, de preservación y de revalorización de obras, pues la verdad es que yo tampoco conocía la trayectoria de la serie de Pamplona. Para mí era conocida porque sabía que existían 6 paños, no este pequeño suplemento que también forma parte de la serie. 6 paños como los de muchas otras grandes iglesias o instituciones que conservan series paralelas y sobre todo tejidas por Frank Van den Ecke. Y por supuesto no conocía ninguna de estas fotografías que Amaya Vicente nos ha dado la oportunidad. Ha sido una investigación que ha dado unos frutos extraordinarios, porque aunque no sabemos con certeza si estamos hablando de esta serie cuando hablamos de unos tapices de grandes figuras, que es lo que aparece en los documentos que ha desempolvado ella de archivo, pero son muchas las conexiones que nos permiten adjudicar ese testamento, esa donación al Hospital de la Misericordia de Pamplona con esta serie. Y estas fotografías son muestra del valor y del uso que ha tenido esta serie, que nos recuerda el uso histórico que tuvo la serie Princeps, que es así como se llama
la primera serie que se teje sobre los cartones de un pintor. Hay una serie de protagonistas de todo este trabajo, protagonistas históricos. Sin duda, el gran protagonista es Peter Paul Rubens, que es Pedro Pablo Rubens, es el pintor de corte de los archiduques Alberto e Isabel, que es el creador de una de las series más espectaculares, como podemos comprobar en esta exposición, con unas figuras monumentales y con una estructura arquitectónica muy potente. Me ha dicho Alicia que esta mañana han estado aquí parte del equipo de Moneo, del arquitecto que ha hecho la ampliación de este archivo, y que se han quedado prendados de esta sala con estas piezas. Sin duda, el aspecto arquitectónico, los arquitraves, los monumentos que se ven representados, las columnas salomónicas que enmarcan la serie han tenido que pesar mucho en esa valoración de los arquitectos. La frase que está acompañando a este autorretrato de Rubens, un autorretrato que los historiadores de la pintura consideran que tiene una segunda firma, tiene una firma en latín que dice que está fechado en 1623, firmado por Rubens, pero lo que consideran que es también firma es ese paisaje, ese fondo luminoso con una roca roja, porque creen que puede ser una alusión. Estas alusiones barrocas son constantes y luego hablaré también de esta simbología, esta presencia de símbolos oscuros o subterfugios. La firma del pintor también es Peter, es piedra, entonces es esa piedra que está detrás del sombrero, y es una piedra roja. Rubens significa rojo también. Entonces es el pintor retratado, autorretratado, firmado y con una alusión a su nombre en latín. Con lo cual estamos viendo cómo era la simbología barroca y todas esas lecturas escondidas que nos hablan desde la pintura. Rubens estuvo por 2 veces en España, conocía la cultura española, conocía las lecturas más importantes del momento y también vio una serie de obras de arte que le dejaron impactado. En su italiano, conocía 7 idiomas, escribió a Aníbal Eccepio, que era el agente de la corte de Mantua, de los Gonzaga, porque vino en calidad de embajador de Vicenzo Gonzaga, para traer presentes a Felipe III y al duque de Lerma. Y le escribió en italiano diciéndole que estaba asombrado de las maravillas que estaba viendo en la corte en Valladolid, porque la corte en 1603 estaba en Valladolid, pero también en el Escorial, donde se quedó impresionado con la obra de Tiziano, que la va a hacer suya y la va a copiar en numerosas ocasiones. Todo esto está sacado de la correspondencia conservada de Rubens, y que fue publicada a finales del siglo XIX. Una de las imágenes que los historiadores del arte consideran que pudo ver es esta, y han sido ahora prácticamente la Semana Santa, hemos visto las procesiones con los pasos de Semana Santa. Bueno, pues en 1604 Francisco de Rincón hizo esta elevación de la cruz, que probablemente Rubens pudo ver en ese viaje a la corte de Lerma y de Felipe III en Valladolid, y creen que pudo influir en esta otra elevación de la cruz que se conserva en la Catedral de Amberes. Los grandes promotores de la serie fueron el archiduque Alberto y la infanta Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia era hija de Felipe II y de Isabel de Valois, y el archiduque Alberto era su primo, era realmente hijo de Maximiliano II de Austria y de la emperatriz María, que era hermana de Felipe II, con lo cual Isabel Clara Eugenia siempre hablaba no tanto de su esposo como de su primo. Estos retratos se conservan en las Descalzas Reales, son copias de unos retratos que están en la colección real inglesa y nos hablan del momento en 1599 cuando esta pareja asume el gobierno de los Países Bajos. Llegan en 1599 a Amberes. Amberes es el gran centro, el puerto más importante de los Países Bajos. Es un puerto que es el Escalda, el estuario del Escalda, que era navegable también. Y realmente desde aquí se divulgaron todos estos tapices al resto de Europa.
En este puerto se embarcaban las obras, en realidad se exponían en el pan de Amberes, que era la lonja de los tapiceros, se exponían a la venta al mejor postor aquellos que no podían encargarlas directamente en las manufacturas. Normalmente la colección española, que Alicia ha aludido a mi trabajo como conservadora, son colecciones que están encargadas directamente por los monarcas a los tapiceros. Pero había otro tipo de público que no tenía facilidad para llegar hasta los tapiceros, pero sí a ese pan de Amberes donde podían ver las obras ya totalmente tejidas y comprarlas para sus colecciones. Es muy probable que los mecenas, los poseedores de esta serie, la compraran en ese mercado de Amberes. En este detalle pues vemos cómo había mucho trasiego mercantil y donde los tapiceros podían empaquetar estas obras, protegiéndolas de la humedad con telas enceradas para distribuirlas al resto de Europa. En esa llegada de los archiduques, la ciudad de Amberes les tenía preparada una gran sorpresa, y es que el magistrado de la ciudad había encargado unos años antes que se realizara una serie de 6 paños con los triunfos militares del archiduque Alberto. Esa serie se describe perfectamente en esas descripciones de las crónicas de la entrada a la ciudad, incluso describen los tapices con las inscripciones latinas que están en esas cartelas superiores y los emblemas que forman parte de las cenefas, además de las batallas, en este caso la sorpresa de Calais, Ardres y Ulst, que son las 3 grandes batallas que gana el archiduque Alberto. Alberto muere en 1621, Isabel queda viuda y la primera intención de Isabel como viuda es volver a España. Ella tenía intención de profesar o al menos retirarse, como se había retirado Carlos V en Yuste o Felipe II en el Escorial, retirarse al convento de las Descalzas Reales de Madrid, donde ya había pasado parte de su infancia con su hermana, Catalina Micaela, y en parte los pocos años que pudo vivir con su madre, con Isabel de Valois. Su confesor era franciscano, con lo cual encontró en él una especie de ayuda para tomar esa decisión. Pero Felipe III, su hermanastro, era hijo de Ana de Austria, no de Isabel de Valois, le pidió que permaneciera en los Países Bajos. Una petición que Felipe IV, porque Felipe III también muere ese mismo año, vuelve a insistir para que se quede, porque había sido una gran gobernadora, los dos habían pacificado hasta cierto punto las diferencias que había entre las provincias del norte, protestantes, y las provincias del sur, de los Países Bajos, católicas, y pensaron que era la persona más indicada. Era una mujer con unas capacidades políticas extraordinarias. Toma a Rubens como diplomático, o sea que realmente lo que hace es contratarle casi como un cortesano, y ese retrato, este autorretrato de Rubens nos lo muestra como cortesano, no como pintor. Lleva un traje muy caro, sabéis que el negro era un color de moda puesto por los españoles muy caro. Lleva un sombrero de ala ancha con una cadena de oro que se ve en la parte de delante, brillando. Al parecer, en 1609, tanto Isabel como sobre todo el archiduque le hicieron varios regalos para conseguir que dejara Amberes y se reuniera con ellos en la corte de Bruselas. Él prefería Amberes y tuvieron con él la deferencia, aun nombrándole pintor de corte, que viviera en Amberes en vez de en Bruselas. El retrato de la archiduquesa es muy elocuente porque lleva unos grandes collares de perlas. Y a Rubens le pagaron en florines por su labor como cartonista de esta serie de la apoteosis de la Eucaristía, 30.000 florines. Pero Isabel Clara Eugenia, cuando terminó el trabajo, en recompensa por todo el esfuerzo realizado, le regaló bastantes collares de perlas. Era una forma también de pagar los favores recibidos. Quería presentarles una forma especial de montar los tapices en las calles de Madrid. Estos son cuadros del siglo XVIII, pero nos dan una idea muy precisa
de cómo se colgaban estos grandes tapices arquitectónicos, creando unos espacios totalmente ficticios, encubriendo las arquitecturas preexistentes y creando un espacio además móvil, es decir, esto era colgado. El viento y la luz lo que hacían era proyectar también sombras y movimiento. Y el hecho de que la procesión o las ceremonias transcurrieran a los lados significaba también un movimiento en contra. Es como cuando estamos en una estación y el tren que está aparcado al lado arranca y no sabemos si nos estamos moviendo nosotros o se está moviendo el tren paralelo. Pues esa sensación de movimiento era la que se conseguía con este sistema expositivo. Es muy probable que Rubens viera estas presentaciones en las calles de Madrid, porque en las ceremonias litúrgicas y reales los tapices eran los principales protagonistas, con lo cual él pudo también referenciar un sistema de doble altura para su serie de 20 paños. Esta es la calle Mayor de Madrid a la llegada de Carlos III a la corte madrileña, y también vemos cómo se colgaban. Y aquí vemos escaleras y sogas. Perdonad. Escaleras y sogas que son las mismas que se utilizan en esta tapicería para colgar esos tapices que son ficticios. Son unos tapices que nos están hablando de ese juego, de esas dobles lecturas. Es un tapiz dentro de otro tapiz. Entonces, esos paños arriba nos están diciendo que esa serie se está colgando con unas argollas en esa arquitectura y que luego el tapiz cae por detrás sin saber exactamente si lo que estás viendo es un tapiz pintado colgado entre las columnas o una escena que detrás tiene otro tapiz. Eso es muy, muy barroco. Eso lo estudió Julián Gallego en un trabajo extraordinario sobre la simbología del barroco en el siglo de oro español. Pues esta es una forma de presentar las colecciones y de colgarlas. No sabíamos cómo se hacía. En la colección española, el oficio de tapicería era el encargado de conservar las colecciones en buen uso, limpias, ordenadas, y eran ellos, los oficiales del oficio de tapicería, los que montaban estas tapicerías colgadas de unas perchas que creo que en la Catedral de Pamplona también se conservan. Igual que en Madrid, esto pasaba también en Sevilla, son las grandes capitales y donde había también colecciones de tapices importantes, en este caso de la Catedral de Sevilla. Esta es una ceremonia con motivo de la exaltación al trono de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Estamos viendo un mismo sistema de cuelgue, 2 niveles, 2 alturas, con incluso también colgaduras que no eran tapicerías, sino simplemente colchas ricas en seda o bordadas. Aquí lo vemos un poco más detalle, pero es una forma de reconocer cómo en España tradicionalmente se colgaban los tapices al exterior. El archiduque Alberto muere en 1621, había sido un gran político, él era también heredero de Carlos V y de Felipe II, unos monarcas también que habían batallado contra la herejía y contra el protestantismo. Y estos cuadros de Port-Bus están en el Museo del Prado y representan también su presencia en estos palacios neerlandeses y flamencos de Mariemont y Tervuren. Cuando muere el archiduque Alberto, la infanta decide no volver a Madrid por las indicaciones que recibe por Felipe III y Felipe IV, y entonces profesa el hábito de terciaria franciscana, según las indicaciones de Andrés de Soto, que es su confesor, y ya siempre va a vestir como una franciscana, como si estuviera en las descalzas. Este cuadro se encuentra en Pasadena, en Estados Unidos, es de Rubens, y la vemos con ese hábito. Se cortó el pelo totalmente y se cubrió con estas sayas oscuras y con el cordón de la orden franciscana. Incluso en este palacio maravilloso, este palacio del Coudenberg, que era el palacio donde Carlos V había abdicado en Felipe II, con este parque maravilloso, ella va vestida junto con sus damas de corte, con los perros y con las enanas, acompañándola,
pero siempre vestida de monja clarisa. El Palacio de las Descalzas, palacio porque era palacio de respeto, era un palacio donde se refugiaban las reinas cuando los monarcas faltaban, donde habían nacido prácticamente todas estas mujeres y si no se habían educado, y tiene parte de palacio, parte de monasterio y su iglesia. Es curioso cómo esta fachada con frontón neoclásico recuerda mucho la estructura que luego se va a repetir en los museos. Esto es el Instituto de Arte de Chicago, donde se conservan los bocetos, que son esas pequeñísimas tablas de casi 14 centímetros, 25 centímetros. Este boceto fantástico que nos habla de esa superposición arquitectónica que os comentaba, seguramente Rubens pudo observar, tuvo la experiencia en las calles de las Cortes vallisoletana y madrileña. El boceto que se conserva en el Instituto de Chicago es un boceto múltiple, porque estos son piezas que luego se van a descomponer en 5 tapices diferentes. Pero también tiene algo que nos ha llamado siempre la atención a los historiadores, que es esa figura central, un poco en sombras, que se puede percibir como una silueta de la propia Isabel Clara Eugenia vestida de monja, como si lo estuviera viendo en la lejanía. Eso es un juego muy barroco de presencias y ausencias que ha dado pie también a pensar que esta composición estaba destinada no tanto al altar mayor, ese retablo de Becerra que desaparece, del cual solo se conserva esta traza en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que probablemente era lo que se quería cubrir con estos tapices, estos 5 tapices de la adoración eucarística. Aquí vemos una planta y un alzado de la iglesia. La iglesia solo tiene una nave, es relativamente pequeña. Por eso es la dificultad de encontrar un espacio a estos tapices dentro de la iglesia, aunque normalmente se viene diciendo que los paños se hicieron para decorar la iglesia. Yo estoy casi convencida de que los paños tenían un uso mucho más externo, mucho más procesional que el litúrgico dentro de la iglesia, aunque no hay duda que este paño, realmente estos 5 paños, podían formar parte de ese Sancta Sanctorum, que sería el altar mayor, y sobre todo de esa presencia de la corte habsbúrgica como una corte realmente católica, defensora de la Eucaristía. Los 2 niveles tienen una parte terrenal, una parte celestial, donde están los ángeles músicos, y todos sabéis que en las Descalzas Reales tuvo un músico fantástico que fue Luis de Vitoria, que también fue confesor de las monjas clarisas de las Descalzas y compositor musical. Esa distribución de los ángeles con diferentes instrumentos a izquierda y derecha del altar mayor recuerda también esa distribución de los músicos barrocos en la iglesia de las Descalzas. Para que veáis cómo la historia del arte también se mueve hasta nuestros días, ese diseño, ese pequeño boceto del altar mayor se conserva en el Museo de Chicago. Salió de la colección del propio Rubens, porque esos bocetos permanecían en el taller de Rubens a su muerte, pero a la muerte de Rubens se dispersan, se hizo una venta de sus colecciones y se dispersan por el mundo, hasta llegar a colecciones pues, tan alejadas como Chicago. Pero recientemente se ha encontrado en el mercado de arte también este otro boceto, que esto es un modelo, lo otro es un boceto mucho más pequeño y esto es un modelo que es en la fase previa para hacer el cartón. Bueno, pues esto salió en el 2020 en el mercado de arte, fue localizado por los historiadores flamencos y holandeses y se presentó hace muy poco en la Fundación Carlos de Amberes para dar a conocer este nuevo boceto que había salido sin adjudicarse todavía a ningún museo conocido. En realidad, aquí vemos cómo es la inversión de la composición. En el modelo, en el boceto, se hace según se va a ver en tapices para que el mecenas pueda ver el resultado final mucho antes de que esté concebida la serie en tapiz. El modelo se invierte para que luego todo el taller del pintor, Rubens no trabajaba solo, trabajaba con un equipo de pintores muy importantes, entre los cuales estaba Van Dyck.
lo llevaban a la escala del propio tapiz en una cuadrícula, pero la cuadrícula la hacían sobre este modelo más pequeño para llevarla luego al lienzo en la escala 1:1 que tenía que tener para los tapiceros. Y aquí vemos la inversión en el tapiz. Entre los retratados, por supuesto, aparte del emperador de Austria, de Francisco II, están Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón, como la propia Isabel Clara Eugenia, al fondo, debajo de los estandartes, vestida de clarisa. La fachada del monasterio daba a la plazuela y la mayor parte de las ceremonias de las que tenemos constancia en las que se usaban tapices se colgaban en la plazuela de las descalzas, con lo cual lo más probable es que los tapices, como en esas imágenes que hemos visto de Madrid, se colgaran superpuestos en estas fachadas, incluso en los alrededores, en el palacio del duque de Lerma, que estaba enfrente, o en el monasterio de San Martín, un monasterio benedictino, que tuvo también mucha trayectoria, porque allí profesó también Martín Sarmiento, que hizo todo el programa iconográfico para la coronación escultórica del Palacio Real de Madrid. Estas distribuciones son totalmente hipotéticas. No hemos llegado a encontrar la clave de todas estas estructuras. Lo que sí que sabemos es que había 2 pisos, una planta baja enmarcada por columnas, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Las superiores son corintias y las de abajo son, Alicia, toscanas. Son las toscanas italianas, porque las toscanas griegas no tienen este fuste con los anillos, pero sabemos que Rubens en Italia consultó diferentes tratados, sobre todo de Vitruvio o de Serlio y Vignola, que daban a estas columnas toscanas, además, unas cualidades masculinas. Eran columnas más fuertes, menos, llamémoslas, atractivas, pero eran tectónicas, entonces tenían también ese valor de virtud, de fortaleza. La parte de abajo tendría columnas toscanas y el piso superior las columnas salomónicas. Las columnas salomónicas además tienen una segunda lectura, no solo arquitectónica, sino simbólica, porque el templo de Salomón, al parecer, por eso se llaman salomónicas, tenía estas columnas torsas y en el Palacio del Vaticano, en San Pedro del Vaticano, se conservaban varias columnas que se decía procedían del templo de Salomón, con lo cual Rubens, al hacer esa combinación, nos está hablando también de unas escenas relacionadas con este templo de Jerusalén, con el templo de Salomón, que tiene tanta importancia en la serie. Hay un dibujo, la escena que vemos de una imagen montada en una barca, es un boceto del propio Rubens que nunca llegó a pasar a modelo y nunca se llegó a tejer. Pero sí que nos habla de que hubo un proceso en el que él consideró que quizá en la parte de abajo estarían colocadas las 3 virtudes teologales, que son la fe, la caridad, que es el amor divino, y la esperanza, fe, esperanza y caridad. Por esta barca, dicen los historiadores de la cultura que muy probablemente desistió de esta imagen porque fue una imagen utilizada constantemente por Lutero en sus homilías. Entonces, para evitar una confusión y sobre todo para luchar por esa defensa a ultranza del catolicismo propagada por la corte de Isabel, pues terminó eliminando esa imagen de estos carros triunfales que forman una especie de subgrupo dentro del conjunto de los 20 paños. El otro subgrupo son estos otros 5 paños que son prefiguraciones eucarísticas. Aquí Rubens se inspiró en tratados medievales como el Speculum Humanae Salvationis, que hablaba de esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en las escenas que se pueden considerar premonitorias del establecimiento de la Eucaristía. En la colección de Pamplona tenéis la suerte de contar con 3 de estas prefiguraciones, aunque el total dentro de la estructura ideada por Rubens eran 5 prefiguraciones, de las que faltan en esta colección la recogida del maná, que son esas mujeres con Moisés, con los cestos en la cabeza,
Y el paño, que hasta cierto punto se considera que terminaría el ciclo, porque en el tapiz, afortunadamente, el tapiz que está detrás se cierra, cae el telón. No sé si veis como unos pliegues cubren la columna, con lo cual eso significa, es como el fin de las películas que vemos en el cine, el The End. Pues ese sería el final de este ciclo de prefiguraciones. Como estamos hablando de procesionar, los personajes que están en estos paños y que tenemos la secuencia completa de los bocetos, los modelos y los tapices, están de pie. Están de pie y están prácticamente indicando un movimiento, si no continuado, pero al menos quizá abriendo esas procesiones de la parte superior y de la parte inferior. Y como todo el rato estamos entre el cielo y la tierra, la parte superior está dedicada a los 4 evangelistas, los 3 sinópticos, que son los que prácticamente son iguales, y por eso aparecen como en un grupo aparte, y sin embargo San Juan, con ese manto rojo, está mirando para otro lado, porque es un evangelio que difiere bastante de los otros 3 evangelistas. Y en la parte de abajo, en la tierra, está la misma Isabel Clara Eugenia, se repite constantemente, veis cómo vuelve a aparecer ese retrato vestida, en este caso como Santa Clara. Son padres y doctores de la Iglesia y se incorpora ella, ahora que estamos dando tanta preeminencia al papel femenino, aparte de que ella era una política de sangre y fuerte, pero también a las doctoras de la Iglesia, y aparece con el ostensorio en la mano. Esta es otra distribución de algunos de los paños que quizá, según las últimas hipótesis, podrían estar colocados en ambos lados de la nave central, incorporándose directamente, por ejemplo, el triunfo de la verdad eucarística sobre el triunfo de la fe. Y esta otra imagen del triunfo de la caridad quedaría vacío porque encima, en la iglesia, encima de esta imagen está la tribuna del órgano, con lo cual ahí no se podría colgar un tapiz. En el lado contrario del Evangelio se podrían haber colocado en algún momento los evangelistas y los doctores y al mismo tiempo las 2 prefiguraciones eucarísticas, que esas sí que las tenemos aquí en Pamplona, las 2. Volvemos a los tímpanos y a arquitecturas que nos están recordando constantemente el neoclasicismo, Roma, y estos tímpanos que recuerdan las descalzas. Estamos en el Palacio de Navarra, que es donde realmente se exponen estas piezas. Y no puedo dejar de hacer alusión, así un intermedio, a las investigaciones de Alicia, porque gracias a ella pues sabemos que en 1917 y 1920 pues ya se inició un proyecto de recuperación avalado por arquitectos. Los arquitectos en la colección española también han tenido siempre un papel muy importante. El almacén, por ejemplo, de tapices de la colección española fue ideado por Diego Méndez, que era un arquitecto también muy señalado, y realmente pues ellos tienen una visión a veces de conservadores junto con los académicos que también trabajaban con ellos para salvaguardar estas obras. Sin duda, en el caso de Pamplona, pues Manuel Ruiz de la Torre, el arquitecto de la Diputación Foral, y Julio Altadil, que fue un poco el alma de toda esta recuperación, como vicepresidente de la Comisión de Monumentos, unas instituciones que se crean a finales del siglo XIX con motivo de la revalorización de todas las obras que se habían confiscado en la desamortización. Entonces, fueron ellos el alma de esos primeros pasos para recuperar estos bienes del hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, que es donde estaban prácticamente no destruidos, pero sí abandonados en un estado de conservación muy lamentable. No nos tenemos que rasgar las vestiduras porque hay series de tapices extraordinarias como el Apocalipsis de Angers, que sirvió para tapar a los animales, para darles calor en invierno en las cuadras donde se encontraron pues, hace ya también siglos. Con lo cual, pues, era una situación regular, establecida, por eso
existen todos estos proyectos que quieren dar preeminencia a los textiles, porque han pasado prácticamente desapercibidos ante la importancia que se ha considerado desde el siglo XIX de las bellas artes, entre las cuales está la pintura, la escultura y la arquitectura, como dejando a las otras pobres hermanas como cenicientas de la historia del arte. Pues estas fotos, que se conservan también aquí, nos muestran los lugares donde aparecieron y cómo desde el primer momento se consideró que el público debía conocerlas, con lo cual las exposiciones, tanto en la Catedral de Arte Retrospectivo como la que se celebró luego en Sevilla en 1929, fueron el punto de inflexión a través del cual pues, empezaron a conocerse estas piezas. Eso no significa que los grandes historiadores del arte las conozcan, porque todo esto es un poco pues, bibliografía muy nacional y los fondos de archivo son prácticamente locales, los que nos han dado, los que nos han abierto las miras. Entonces, ahora mismo los grandes historiadores de la tapicería ya os han oído, o sea, ya saben, ya habéis causado eco en el extranjero, sobre todo en Amberes, que es donde está la sede del Corpus Rubenianum. Es una institución iniciada por Jacob Burckhardt. Los que habéis estudiado historia del arte sabéis que estos son pioneros de la historia del arte. Es donde se están publicando los grandes catálogos que demuestran la importancia de la labor de Rubens como pintor. Entonces, cada año sale un catálogo nuevo. Bueno, pues ya se han puesto en contacto con nosotros por el eco que ha tenido vuestra exposición, porque estaban asombrados de que aparecieran ahora, en el 2022, unos tapices de Rubens en Pamplona. Pero bueno, y entonces nosotros, ¿qué hemos estado viendo? Entonces, claro, ahora vosotros les estáis diciendo que aquí en España, ya desde el 2017, se sabía de su existencia y además formaban parte de exposiciones internacionales de altura. Esta es tan importante como esas, pero vamos, esta es monográfica y estas otras reunían todas las artes navarras. Esto es el pabellón de Navarra en la exposición de Sevilla de 1929 y estos son los montajes, que aquí estas son fotografías que tenéis aquí, donde aparecen el triunfo de la fe con el cáliz y la cruz. En realidad este tapiz, ahora lo veremos un poco más detalle, en realidad es un arma Christi, es una imagen medieval que en la colección real española ya está representada desde la época de Isabel la Católica, que son los paños más antiguos que conservamos. Hay un tapiz, que es la Misa de San Gregorio, porque este papa dudó también de la transustanciación, que es pues, una verdad de fe, ¿no? El que cree que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo es por fe. Bueno, pues Gregorio dudó de esa transustanciación en el momento en que estaba celebrando misa, y entonces se le aparecen Cristo resucitado que sale del sepulcro con todos los símbolos de su pasión. La esponja con el vinagre que le dan a beber, la lanza de Longinos que le atraviesa el costado, los clavos, la corona de espinas. Bueno, pues luego os fijaréis cuando podáis, pero los ángeles que sobrevuelan alrededor de la fe con la cruz llevan también la corona de espinas y los clavos de la pasión. Bueno, y enfrente pues tenéis también el paño más largo. En la colección de las descalzas, el triunfo de la Iglesia, que tiene título, la mayor parte de estos paños no tienen título, pero vosotros tenéis todos los que tienen título, o sea, es que tenéis cosas muy importantes. Y uno de ellos en hebreo, porque el de la derecha, según miro yo, miro a vosotros, tiene una cartela superior que no está en latín, los demás están en latín, que hasta cierto punto, pues, más o menos podemos entenderlos. Pero este tiene unas letras griegas, eso es el tetragramatón, que es el nombre de Yahvé. Es Yahvé, en hebreo son las letras con las que está escrito eso. Y eso los historiadores del arte, como son 4 letras, lo llaman tetragramatón. Bueno, pues ese es Yahvé en este paño y en el resto están pues las inscripciones latinas que nos dan pistas. Si no supiéramos nada, es la primera pista que un tapiz nos da, porque los tapices también son epigráficos. Esta es la exposición de Sevilla, y aquí también se ve parte de uno de estos paños triunfales, y desde luego esta, que es
extraordinaria porque no solo se expone al exterior, sino que además, no sé si dándose cuenta o no, pero realmente lo que están haciendo es secundar y subrayar el destino de esta tapicería, que era divulgar esas verdades de fe que en el Concilio de Trento fueron definidas, y definidas a través también de las obras de Santo Tomás, la Suma Teológica, y sobre todo algunas de las oraciones que él dejó escritas dedicadas al Corpus Christi. Con lo cual, esta escena real aquí en el balcón de la Diputación Foral, pues es la adoración, es las bodas de oro de la adoración nocturna de Pamplona, que es la adoración nocturna del Santísimo Sacramento. O sea, que están utilizando los tapices en 1957 exactamente igual que los estaba utilizando las descalzas en sus ceremonias litúrgicas, o como Rafael, yo tengo a Rafael en la cabeza porque la última exposición ha sido Rafael y se me viene constantemente Rafael conmigo, porque además en Rafael se inspira Rubens para estas columnas. Pero bueno, eso ya viene después. Bueno, pues estas escenas nos hablan del valor que en Pamplona tuvo la tapicería y del valor de la fotografía como documento histórico que nos sirve a los conservadores de catalogación, porque aquí podemos ver el transcurso, el estado, la localización, por qué han sufrido, cómo han sufrido. Y esto viene a raíz de un convenio internacional que se firmó en 1874, en el que España tuvo un papel protagonista. Y se hizo para salvaguardar de la desaparición las colecciones históricas europeas. Entonces ahí se firmó con Bélgica, sobre todo con Inglaterra, con Francia, y en Inglaterra se conserva una colección completa de las fotografías, las primeras fotografías de la colección real española, que se encargaron a la casa de Jean Laurent, que es uno de los grandes fotógrafos del siglo XIX. Y seguimos con los frontones. En realidad, Pamplona lo que está haciendo con esta exposición es ponerse en contacto con todas las grandes instituciones vinculadas a la serie de la apoteosis de la Eucaristía, con lo cual podéis establecer muy buenas migas ahora mismo con museos tan importantes como el Instituto de Arte de Chicago o el Museo Fitzwilliam de Cambridge, que es donde se conservan los bocetos. Aquí vinieron a parar después de salmoneda de los bienes de Rubens, por supuesto con el Museo del Prado, que eso no hace falta irse muy lejos, pero también porque aquí se conservan los modelos, que es el siguiente paso, y son modelos que últimamente han sido retocados, porque nosotros los conocíamos con dobles columnas. Los tapices solo tienen una, pero resulta que se ha descubierto en esta investigación, en esta restauración, que eran añadidos que se habían injertado en estas tablas muy a posteriori, probablemente a finales del XVII o principios del XVIII. No se sabe muy bien. Y en 2014 el Museo del Prado, en colaboración con el Museo Getty, llevaron a cabo la restauración de las tablas con una intención muy sencilla, y era poderlas prestar. ¿Por qué se hizo esa restauración? Las tablas normalmente, según la legislación de los conservadores, normalmente no se prestan porque los cambios de temperatura y humedad pueden provocar daños irreversibles. Entonces, esta restauración se hizo siguiendo unas pautas de restauradores de la Paul Getty, que están haciendo investigaciones. Bueno, los americanos quieren llevarse todas las cosas que puedan y alguna más. Entonces, ¿cómo no tener tablas? Entonces, han hecho un proyecto para restaurar las tablas con unos sistemas de amortiguación en el reverso que permitan que esos cambios de temperatura y humedad no las perjudiquen, y entonces tener la oportunidad de solicitar esas obras que viajen a estos otros países. Se comprobó que estos modelos están hechos con 3 tablas unidas de roble, y eso pues permitió también examinar las pinturas muy de cerca. Y este modelo del primer paño que tenemos a la izquierda, descubrieron que la pintura todavía en la parte de arriba tenía manuscrito, en vez de el amor divino tenía caritas. O
sea que realmente cuando lo concibe Rubens es la caridad, es una de las 3 virtudes teologales, aunque luego lo transforma en un carro del amor divino. Este es el boceto que está en Cambridge, este es el modelo que se encuentra en el Prado, este es el tapiz de las descalzas reales, que lamentablemente en las descalzas no tenemos espacio. Aquí tenéis la suerte de que esta sala tiene altura suficiente para recibir vuestros tapices, pero en las descalzas reales no tienen las salas altura, de manera que o están recogidos por abajo, como es esta foto, o ahora están recogidos por arriba, porque se ha demostrado que al estar recogidos por abajo se acumulaba mucho polvo sobre la pieza. Entonces ahora mismo esa curva, que antes la teníamos sobre el suelo, la hemos trasladado al suelo del monasterio. Y aquí vemos lo que a veces estos tapices de Frank van den Hecke no nos permiten ver, que es ese tapiz ficticio que cae por debajo de los pies de los personajes. Aquí los pies de los personajes no tienen tela ninguno por debajo, pero en los originales el tapiz sobresale haciendo una ficción y tapa los emblemas, que aquí tampoco tenemos, que también tienen unas lecturas muy simbólicas. En este caso es la eternidad, que es esa serpiente, se llama Ouróboro. Susana, como es medievalista y sabrá latín, todas estas palabras que usamos los conservadores, que son un poco como crípticas, pero esa serpiente que se muerde la cola es una alusión a la eternidad y cómo vence al mundo el paso del tiempo. Nosotros aquí en Pamplona pues no la tenemos, porque el tapicero se ha ahorrado muchísimo trabajo. Se ha ahorrado, aparte de casi más de medio metro, por supuesto de longitud, son casi 6 metros, porque ha cercenado toda esa parte, toda esa plataforma. En algunos casos es plataforma arquitectónica, en otras es el tapiz. Y los personajes apoyan directamente sobre el orillo, que es ese remate azul, que lo que hace es encuadrar al tapiz en el telar. Esos orillos es lo primero que se teje en el telar para que las tensiones que va a sufrir la urdimbre cuando el tapicero empieza a meter la trama, que va y viene, no le descompensen. Entonces luego no cree ondas y sea casi una estructura rígida. Nunca lo es, porque las telas no son rígidas. Antes estábamos hablando con Fernando que todo esto tiene vida y que el tapiz se adapta a los espacios, se adapta a las medidas, va cogiendo él su propio peso y tampoco luego mide lo mismo hoy que mañana, o sea que las medidas de un tapiz son muy variables. Y estas son las marcas que desde 1524 la Corporación de Bruselas decidió que fueran obligatorias, y luego un edicto imperial de Carlos V de 1544 ya sí las hizo completamente extensivas a todas las manufacturas flamencas. Por un lado va la marca de la ciudad, en este caso Bruselas, Ducado de Brabante, con un escudo, y las iniciales, que estamos en un paso previo ya a que a los tapiceros se les considere casi artistas. Entonces firman como los artistas con iniciales. Antes eran unos anagramas, una especie de dibujo entrelazado, pero ahora ya se pueden leer las iniciales del nombre y los apellidos. Este es otro de los que conserváis, este es el boceto, con las luces bien potentes. Aquí hemos perdido las luces de las llamas, lo comentábamos antes Alicia y yo, por la decoloración que ha sufrido el tapiz en el anverso, pero que en origen, y se ve más por el reverso, pues tenía una fortaleza importante. La inversión en el modelo, esto es muy perjudicial. Yo nunca expondría un modelo con el tapiz, porque el pobre tapiz siempre saldría pues muy mal parado. Tened en cuenta que esto es óleo sobre tabla, con lo cual los colores son potentísimos. Acaba de ser restaurado, con lo cual todavía brilla muchísimo más. Y el pobre tapiz, como no le han hecho la cirugía estética, no le han puesto botos ni le han hecho nada, pues realmente aparece con el envejecimiento progresivo que sufrimos todos los seres vivos. Este es el tapiz de las descalzas, que también está muy deteriorado. Esta es una foto que tiene incluso zonas abiertas, lo veis por aquí abajo. Y el emblema del corazón atravesado por 2 flechas, que no es solo de los enamorados, sino también del amor divino.
y cómo en la foto del Palacio de Navarra pues no se le ve absolutamente nada de esa parte baja, pero sí destacan esos azules potentes y las zonas un poco más fuertes de los leones que veíamos en primera instancia. El boceto del Fitzwilliam del Triunfo de la Fe, que me he ido muy deprisa, y un modelo que no se conserva en el Prado, se conserva en Francia. Hay dos de las escenas que tenéis en Pamplona que los cartones se conservan en Francia porque estuvieron en Loeches, en una localidad cercana a Madrid, fueron propiedad del conde duque de Olivares y en la Guerra de la Independencia fueron robados, a pesar de que el pueblo se ofreció casi a sufrir allí sacrificio para que no salieran, pero terminaron en manos de los franceses, con lo cual en Valenciennes, en el Museo de Bellas Artes, se conserva el modelo de esta escena maravillosa, donde las luces, comentaba antes que a mí me interesan ahora mucho las luces por otro trabajo que tengo entre manos, pero aquí se ve cómo los rayos que enmarcan la cabeza de la Fe son muy potentes, como el cáliz que sostiene en alto también brilla, como los ángeles que están haciendo que el grupo se dirija, como en una procesión, hacia su izquierda, les está animando con una antorcha, y también ese detalle de los angelotes que están sobrevolando delante, no los que tiran del carro, los que vuelan, que llevan la corona de espinas y los clavos de la pasión. Esta es la escena que ha perdido un poco la definición, pero que se conserva perfecta, con todos los personajes que son la ciencia, la filosofía, la naturaleza, en fin, se les lee a todos y habéis hecho el esfuerzo de perfilar a los personajes más importantes. El mundo, antes le veíamos el mundo rodeado por una serpiente, aquí va en el carro. Este carro se llama plaustro. Estos nombres también, esto viene del latín, pero son los carros solo de 2 ruedas. Aquí tenéis una cuadriga, que es el del triunfo de la Iglesia, y un plaustro, que es esta imagen, como la de la fe, como la de la caridad o el amor divino, que solo tiene 2 ruedas. Y plaustro, los de la época lo conocían perfectamente porque en los autos sacramentales de Calderón de la Barca también se representaban estos mismos carros y aparecen con esos nombres, con el nombre del plaustro. Este es el Museo de Arte de Valenciennes y este es el Bonat de Bayona, que es donde tenéis también el pequeño boceto y luego el cartón. Estos dos los tenéis a los dos en Francia. Podéis hacer un acuerdo con estos museos para que vengan ellos aquí, si queréis. Y esta es la foto que en su día me facilitó Alicia con los muebles delante de los tapices, que es como se conservan en casi todos los palacios de la nobleza, como formando parte de la decoración. Y las maravillosísimas obras que son los triunfos de la idolatría, del paganismo o de la antigua alianza, que son espectaculares, porque aquí es donde veis la importancia para Rubens del mundo clásico de Rafael. Estas escenas están prácticamente extrapoladas de los Hechos de los Apóstoles de Rafael, donde se ve el sacrificio en Listra o se ve la curación del paralítico en el Templo de Jerusalén. Estos detalles para reconocer que estamos en un templo, cómo se hacían libaciones sin sangre delante del altar de Zeus, o estos niños con estas piedras donde aparecen en vuestro tapiz, se lee perfectamente la inscripción latina que aparece en esos relieves con esas decoraciones tan clásicas. El tapiz de Pamplona, aquí tenemos todos los elementos que servían para el sacrificio de un buey blanco, que era el animal que se sacrificaba a Júpiter, y cómo aparecen los victimarios, que son estos personajes que van prácticamente desnudos, tapada la cintura con las hachas y los cuchillos y puñales para acabar con la cabeza, con el animal.
y como el cáliz, de nuevo, igual que la fe, aquí aparece el cáliz frenando este sacrificio cruento. Y igual que será un sacrificio clásico, aquí estamos viendo un sacrificio hebreo. Este es el Templo de Jerusalén, y comentaba hace un momento que este Templo de Jerusalén está inspirado en un libro de un jesuita español, de Villalpando, Juan Bautista Villalpando, que publica en 1603 en Roma. Rubens tenía esa obra en su biblioteca, sabéis que era una biblioteca humanista extraordinaria, tenía obras de filosofía, de arquitectura, Serlio, Vignola, Vitruvio, los jesuitas, los tratados jesuíticos, en fin, pues esta descripción del Templo de Jerusalén que hace Juan Bautista Villalpando la utiliza Rubens para idear esta escena donde aparece el Arca de la Alianza cubierta por el Sancta Sanctorum con esos querubines que están cerrando sus alas sobre la alianza, y cómo se desarrollaba este sacrificio con el altar de los holocaustos y esta especie de portátil con esas asas y esfinges que también queda reflejado en esos libros de Villalpando. El paño de la colección de Pamplona. Y esto fue mi primer contacto con la colección de Pamplona. Fue la primera vez que yo saludé a Alicia, a Mercedes Jover. Estaba conmigo una persona que colaboraba en esos proyectos de investigación en el Victoria y Alberto. Tenía una becaria, fue la única vez en mi vida que he contado con una becaria. Y esta fotografía delante de estos sacrificios en Jerusalén, en el Templo de Salomón, está hecha en un taller antes de llevar los tapices últimamente a la fábrica de tapices, en el taller de Pepa Garrido, que es con quien se iniciaron los primeros pasos para llegar a este magnífico resultado. Esto es Loeches, este es el monasterio de la Inmaculada Concepción, donde permanecieron los cartones cuando los manda Isabel. Isabel había muerto en 1633 y Felipe IV reclama que le manden los cartones de Rubens. Esos cartones llegan a la corte española, pero él se los regala a Conde Duque y los tiene en Loeches hasta prácticamente la Revolución Francesa. Esto es Sarasota, en Estados Unidos. Y aquí tendréis que venir al circo para ver los cartones, porque la persona que decidió comprar el mayor número de cartones era el promotor, uno de los hermanos Ringling, es el segundo por abajo. ¿Aquí? John Ringling es quien decidió comprar los cartones que tenían el tamaño de estos tapices para las escenografías de su circo. O sea, él no los compró como cuadros, él los compró como unos telones, unos maravillosos telones donde había animales, leones, en fin, cosas que le llamaron la atención. Entonces, para este circo, él compró los cartones prácticamente a principios del siglo XX. Lo que sí que pasa es que todos estos magnates norteamericanos hacen unas fortunas extraordinarias. Entonces, a la muerte de los magnates, se crean las fundaciones Ringling. Y se crean prácticamente en los palacios o en los casones que ellos se habían construido, que imitan los palacios italianos. Por ejemplo, este es el Palacio de Sarasota, donde está el actual Museo Ringling, con estas maravillosas logias y jardines, que esto parece, pues, no sé, Vaticano. Y allí se conservan los cartones enmarcados en unos cuadros enormes que tienen estas dimensiones monumentales muy superiores a la escala humana. Aquí veis cómo las personas somos muchísimo más pequeñas que la escala monumental de esta tapicería. Estas fotos las he sacado de internet, o sea que podéis entrar todos a buscarlas. Este es la maravillosa contrapartida al de Elías y el ángel. Elías tenía que estar tumbado. Según el relato bíblico, Elías estaba desfallecido, no podía más, estaba atravesando el desierto, entonces ya se sentó debajo de un árbol y dijo, bueno, ya aquí me muero. Entonces es cuando aparece un ángel que viene a darle ánimos y sobre todo comida, porque si no, con los ánimos tampoco... Yo necesitaba una becaria, además de ánimos, pero bueno, en fin. Y entonces lo que hace Rubens es ponerle de pie
como en marcha para que siga también toda esta secuencia de movimientos. Este cuadro, esta escena es Moisés y el maná, que también es otro alimento, otra prefiguración eucarística cayendo en el desierto, en esa travesía del desierto del pueblo hebreo. Y estas mujeres que están con esas cestas sobre la cabeza, pues están recordándonos a las mujeres de Rafael en esa serie de tapices de los apóstoles. Aquí tenemos a los 4 apóstoles que se les ve perfectamente, los 3 sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, el del león, otro toro, esto muy importante para el circo. Y San Juan con el cáliz, otra vez el cáliz. Habéis visto como la fe, los ángeles, San Juan, todos llevan el cáliz y a él le está saludando un águila, que también le gustaría mucho a John Ringling, por ahí arriba. Y aquí veis cómo los explican en Sarasota a los grupos. El paño es fantástico. Este tapiz es maravilloso. Esto es el resumen total de lo que Rubens quiso contar y de lo que quería Isabel Clara Eugenia para su monasterio. Entonces aquí aparecen los padres y doctores de la Iglesia, pero el centro es el Espíritu Santo, otra vez, también lo tenemos por allí, sobrevolando el templo, el carro de la Iglesia. Aquí está el Espíritu Santo sobre Isabel Clara Eugenia como Santa Clara con el ostensorio en la mano y Santo Tomás señalando al cielo. Si, no os lo voy a poner, pero viene después. Si hacéis un esfuerzo, recordáis la escuela de Atenas de Rafael en los apartamentos vaticanos, están Aristóteles y Platón. Hay uno que está haciendo así. Bueno, vendrá después, aparecerá, si es que no lo he perdido. Bueno, pues esto es la misma postura, esto es como la escuela de Atenas de Rafael, esta es la escuela de la suma teológica de la apoteosis de la Eucaristía de Rubens. Esto también ha aparecido hace nada, en el 2022. Esto es un lote de la Galería Dorotheum de Viena. Si lo quiere comprar Pamplona, creo que todavía está a la venta. Empezaban con 60.000, 80.000 euros. A partir de ahí ya tiraban para arriba. Y se ha demostrado que se ha hecho un análisis de dendrocronología que ha demostrado que la madera es como las que tiene el Prado, que además tiene la marca de la ciudad de Amberes, que es una mano, porque Antwerpen es la mano que la lanzan al río, Antwerpen es eso. Y además la dendrocronología de este roble es también de hacia 1624, que son las fechas aproximadamente en las que se está concibiendo todo esto por Rubens. Este no lo tenéis, pero como es el final de la serie, por eso que os comentaba del tapiz que cierra el ciclo, también nos recordará un cuadro de Velázquez, que son las lanzas. Muy bien, ¿quién publicó? Bueno, pues que los dos personajes, que son Abraham y Melquisedec, están en las mismas posturas que los dos protagonistas de las lanzas de Velázquez, que es la rendición de Breda. La rendición de Breda es en 1625. Y en 1625 Isabel Clara Eugenia estaba diciendo a los tapiceros que agilizaran su trabajo, que quería verlo terminado. O sea, que estaban trabajando en estas fechas con estas mismas cosas. Y esto es una escena que está también tomada de grabados que acompañaban a los textos bíblicos, donde Velázquez también se inspiró, pero realmente creemos que tanto Rubens como Velázquez tuvieron conversaciones interesantes como pintores y se entendieron bastante bien. Entonces están representados pues, Ambrosio de Spínola y Nassau, que no sé cómo se llama, Justino de Nassau, que es el que entrega las llaves de la ciudad de Breda. Entonces, esto también a la propia Isabel Clara Eugenia le traía muy buenos recuerdos. Aquí veis una pareja, ¿veis? Con bancos a poderse sentar, cosa que no tenemos en la mayor parte de los museos. Y en este cartón no tenemos el cierre. Daos cuenta que luego los tapiceros introducían también modificaciones porque los pintores también hablaban con los tapiceros. Entonces es muy probable que al tejer
ya Rubens les diera la indicación de que ese telón tenía que cubrir, tendría que cerrar la escena por uno de sus márgenes y así cerrar todo el ciclo. Abraham y Melquisedec es la analogía bíblica más precisa de la institución eucarística. Entonces tenía también mucho sentido que fuera lo que cerrara la... Y también en los museos se juega, y se juega con los niños. Entonces, bueno, pues lo de los leones, he empezado con un león, pues esta escena también me hacía mucha gracia, porque allí pues juegan con todas estas figuras para que los chicos puedan entender muchas cosas. Y también colocan flores, cosa que nosotros no hacemos nunca. En el vestíbulo, ahora que vemos lo de la moda y que van todos los artistas allí al Met, y suben por las escaleras y pim, pam, pam, pam. Bueno, pues en ese vestíbulo normalmente cambian de centros de flores, no voy a decir todos los días, pero bueno, no dejan que se marchiten. Entonces tienen acuerdos con casas de flores para tener adornados esos vestíbulos y esas zonas donde tenemos obras de arte, sin perjuicio de compaginar cosas que aquí todavía no hacemos. Este es el detalle de los dos personajes claves y esta es la Escuela de Atenas. Pues muchas gracias a todos. Me ha dicho Alicia que se permiten ruegos y preguntas. Entonces yo estoy a vuestra disposición. Por si alguien quiere o se atreve, ya sé que es difícil, pero bueno, estamos en familia y bueno, pues si alguien quiere preguntar, va a haber una tercera conferencia en la que os van a explicar un poco cómo se trabaja una restauración, pero eso también tiene mucho que ver en cómo se hace un tapiz. El que sabe hacer un tapiz es muy probable que sepa luego restaurarlo. Y si no sabes hacer un tapiz, deberías conocerlo para luego poder restaurar bien. Entonces, bueno, pues en esa os darán toda clase de explicaciones sobre esa labor que se ha hecho desde lavar. En la colección real española se lavaban en el río en el siglo XVIII, XVI, XVII y XVIII. Luego ya no, porque luego ya se dejan de lavar. En el XIX ya cogen polvo. Entonces, ya no empezamos a lavarlos ya hasta el siglo XX. Pero durante el periodo en el que la etiqueta de palacio exigía que las cosas estuvieran en orden y que estuvieran limpias, que se pudieran colgar y descolgar y que se les quitara la cera de las luminarias, todo eso, pues todos los oficiales de tapicería, Velázquez fue aposentador, o sea que él estaba muy relacionado. Y no os he dicho que la madre de Rubens era hija de un tapicero, con lo cual algo le llegaría, o sea, la importancia que él dio a esta serie y a otras también podía venirle de su trayectoria familiar. María Pipe-Links, parece que se llamaba, el padre era Hendrik Pipe-Links y trabajaba en Amberes, en ese pan de Amberes de donde salían los tapices. Bueno, pues nada, ya me he liado. No sé dónde estaba, con la restauración. Pues eso, la etiqueta de palacio exigía que los tapiceros que trabajaban, los retupidores, que era como se llamaban los restauradores, porque retupían, volvían a crear zonas que se habían perdido, pues lo estuvieran limpios. Entonces se bajaban en carromatos, igual que venían, cuando no venían por mar, venían por tierra, por el Camino de Santiago, en carromatos. Que esa es otra historia de otra serie. Pero cuando se bajaban al Manzanares a lavar, se bajaban en carromatos y los lavaban como se lavaba la ropa de cama. Esos cuadros que hay del 18, que se ve las orillas del Manzanares llenas de sábanas, bueno, pues se secaban al sol. Por eso la vida de los tapices a veces es pues muy perentoria, porque aunque los colorantes son muy potentes y los tapiceros sabían que tenían que ser fuertes porque se iban a exponer al aire libre. O sea, no desconocían esa circunstancia, con lo cual buscaban unos tintes muy sólidos, que no se diluyeran con el agua, ni con la luz del sol. Pero se lavaban en el Manzanares con panes de jabón, como los que hacían las abuelas, y luego se secaban al aire libre. Con lo cual, pues estos tapices seguramente, antes de encontrarlos en el Hospital de la Misericordia,
algún momento alguien los lavaría. Porque creo que las monjas del hospital también los restauraron. Es que ha sido clave la investigación documental. Muy bien, muy bien. Si es que no ha querido hablar Amaya, pero debería, porque la investigación... Ya lo sé, es muy cómodo. Los demás nos exigen muchas horas de trabajo, el tener que preparar, buscar las imágenes, enlazarlas, en fin, contar algo que a lo mejor pueda ser curioso. Pues nada, si no nadie quiere preguntar, animaros, mira, por ahí. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Me interesa ahondar un poco en el proceso de cómo se hacía. Primero, bueno, sabemos la tabla original de Rubens que tenemos con las medidas, una pintura sobre tabla, óleo sobre tabla. Bien, nos queda claro. El siguiente paso eran los cartones que eran a tamaño natural. Sí. ¿Y eso quién lo pintaba? Los cartones de Rubens están pintados al óleo sobre lienzo. Sí. Hasta esas fechas, normalmente los cartones se hacían en papel a la acuarela. Entonces, los papeles se aclaraban con aceite. Nosotros ahora tenemos todo tipo de papeles transparentes, pero en la época no había. Entonces, lo que hacían era encolar los pliegos de papel, los impregnaban en aceite para poderlos transparentar y con eso calcaban la composición. Rubens contaba con taller. Normalmente, Rafael también tenía un taller extraordinario que trabajaban con él. Ellos, los creadores, Rafael o Rubens, lo que hacían era concebir las escenas en esos tamaños pequeños. Los bocetos tienen 16 centímetros de longitud, son tablitas muy pequeñas. Los modelos ya son un poco más grandes, tienen hasta 24 centímetros. Todo eso lo hacían sobre tabla. ¿Por qué? Muy probablemente la tabla lo que daba era muy buen resultado de color. O sea, el resultado que daba el óleo sobre la tabla era mucho más vivo que sobre el lienzo que lo chupa. Con lo cual, lo que hacían era conseguir el beneplácito de la mecenas, que en este caso era Isabel Clara Eugenia, o el rey o el que lo encomendaba. Y lo veía a tamaño fácil. Todo esto, para ver esto es que tienes que contar con unos espacios de los que no disponemos. Pero unas tablitas seguidas tú podías ver, hacías un puzzle y veías exactamente la distribución, la composición y en los bocetos primeros hasta el sentido que iba a tener el tapiz. En el boceto se le invierte el sentido porque se supone que es una fase previa al cartón. Entonces el cartón va a ser ese boceto llevado a escala 1:1. La escala 1:1 en madera es imposible. Hacer esto en madera sería impensable. Entonces, lo que hace Rubens es que en vez de hacerlo en papel, ya lo que hace es hacer un lienzo. Entonces, los lienzos los podían coser. Tampoco había lienzos tan grandes, pero los cosían. Entonces, lo que hace es prescindir del papel y la acuarela y hacer una preparación al lienzo que va a recibir luego óleo, no acuarela. Con lo cual está hablando de la perdurabilidad de sus composiciones. Normalmente las acuarelas se han perdido. Es muy difícil que se conserven acuarelas. Cartones tamaño 1:1 en acuarela, papel. Los papeles luego los cortaban, los aplicaban detrás del telar para calcar y desaparecían. El lienzo tiene perdurabilidad y Rubens sabía que sus composiciones debían perdurar. Por eso también hace grabados. Entonces él trabaja con materiales más sólidos y lo que no puede hacer es fotografía, pero entonces hace grabados que se distribuyen por toda Europa. El triunfo de la fe y el triunfo de la Iglesia son las escenas más repetidas a partir de entonces en todos los misales, en los libros litúrgicos. Los lienzos se podían enrollar, se podían enmarcar y servían también para que luego en los talleres los mismos tapiceros, ya no eran pintores, calcaban. Y sobre ese lienzo enorme
calcaban las líneas de la composición, que eran con las que luego las llevaban a los hilos de la urdimbre para marcar los perfiles de las figuras. O sea, que los lienzos los hacían los talleres. Y los lienzos, llevarlo a la cuadrícula, en estas tablas del Prado se han encontrado marcas de cuadrícula para luego esas cuadrículas irlas ampliando al tamaño de 1:1. Y llamémoslo el cuadro, el lienzo pintado al óleo, lo hacían los ayudantes, los pintores que trabajaban con Rubens, con su beneplácito. O sea, él retocaba y les decía lo que tendría que decirles por aquí y por allá. ¿Y esto en siglos posteriores también es así? Por ejemplo, en el caso de Goya. Goya hace los cartones también como Rubens. Lo que pasa es que Goya los hace pequeños, no tienen estas dimensiones. En el siglo XVIII los tapices dejan de ser colgaduras, así que se mueven, y se fijan a las paredes de las habitaciones. Entonces, el tamaño mayor es el tamaño de una fachada, de una pared de las casitas de verano. O sea, ni siquiera son los palacios de representación, con lo cual son tamaños pequeños. El cartón más grande de Goya es la Era, por ejemplo, pero tampoco tiene estas dimensiones. Y él ya lo hace como un cuadro. Goya hace lo mismo que Rubens. A partir de Rubens realmente los pintores ya no hacen acuarelas, no hacen acuarela sobre papel, sino óleo sobre lienzo. Y Goya hace óleos sobre lienzos preparados igual que un retrato. O sea, si los restauradores, los talleres de restauración analizan la base del cuadro del quitasol, tiene la misma preparación que un retrato de Goya de los duques de Osuna, por ejemplo. Y lo que hacen en la manufactura los tapiceros es calcar las composiciones. Muchas gracias. La verdad que con tantas vicisitudes que han tenido que pasar los tapices, es increíble cómo han llegado hasta nuestros días. Pues ¿no? sí. Pero es que España es así, señora. Era muy difícil, las novedades de Rubens supusieron un reto muy grande, porque al pintar al óleo, en la acuarela puedes perfilar mejor, predomina el dibujo, en el óleo predomina la mancha. Entonces a los tapiceros les costaba diferenciar dónde acababa un pliegue y dónde empezaba el siguiente, porque eso eran pinceladas. Entonces eso supuso una dificultad muy grande que tuvieron que salvarla pues, con su pericia. O sea, los tapiceros fueron un poco los promotores de las teorías del color, porque ellos sabían que juntando dos colores en tu retina se crea un color nuevo, un color distinto, inmaterial, pero sabían cuáles eran las lanas que tenían que poner una junto a otra para que a ti te diera un resultado de un color que no es el que está realmente en el tapiz. Y eso a partir de Rubens fue muy difícil de realizar. Estaban adelantando al impresionismo casi. Bueno, Picasso, que también se hacen tapices de, por ejemplo, de las señoritas de Aviñón, los que entraban en su taller y veían el tapiz decían qué porquería era aquella. Y él decía, es una estética distinta. A mí me gusta tanto o más que mi cuadro, porque representa lo que yo he ideado con otra visión, con otros materiales y con otro resultado. Entonces, es una estética distinta. Nosotros estamos mal educados. No mal educados, sino mal educados. Entonces, nos educan para ver pintura. Y solo reconocemos esto como una obra pictórica. Y no lo es. Y en este caso, en el caso de un tapiz, la obra pictórica está subordinada al tapiz. O sea, el tapiz es la obra definitiva. Y nosotros lo vemos como una copia de la obra definitiva, que es el cuadro de Rubens. Tenemos una visión tergiversada. Pero esto es del siglo XIX, que habla de las bellas artes, las artes decorativas, las artes menores, las artes mayores. Esto no. Nunca vamos a poder
en estos proyectos que ha comentado antes Alicia, por ejemplo, en Inglaterra, intentan recuperar, pero no se puede. Pero vamos, lo que hacen es proyectar luz de color sobre determinadas zonas, teniendo como referente los colores más originales que están en el reverso, para alcanzar la tonalidad que podían haber tenido esos tapices cuando se cortaron del telar y los vieron por primera vez. Porque entonces todo el mundo, igual que se quedó atónito Rubens cuando llegó a España y vio lo que vio, la gente cuando veía, los coetáneos que veían un tapiz recién salido de los talleres, se quedaban atónitos. Era como ver una película 3D para nosotros, por ejemplo, porque eran unos colores potentísimos, eran unas imágenes sorprendentes, tenían una secuencia, era como ver cine. Y les llamaban la atención eso, las escalas monumentales. Cuando se exponen los tapices de la conquista de Túnez por primera vez, es en Londres, en las bodas de Felipe II y María Tudor. Y entonces allí dicen que es como ver elefantes por la calle. O sea, decían, es que esto es como si vienen elefantes y los vemos pasear por la calle. O sea, tenían unas impresiones muy fuertes, muy fuertes. Y nosotros los vemos y no nos fijamos en ello. Por eso a John Ringling le llamaron la atención. Se quedó estupefacto, igual que Rubens. Y dijo, yo me los llevo, esto es fantástico. Estas esfinges, bueno, es que los leones tirando un carro, esa señora, ahí subida, como mis trapecistas. Entonces, claro, se quedó, para él fue un descubrimiento maravilloso. Y gracias a eso los conservamos y no se habrían perdido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.